Bienvenidos a otro episodio de Efecto Dominó. Yo soy Andrés Larrio. Yo soy Diego Cermeño y hoy nos vamos a Sudamérica a visitar a uno de los países menos conocidos de Sudamérica. Vamos a Guyana. De todos los países sudamericanos, Guyana típicamente pasa desapercibido. Con tan solo 780,000 habitantes, el pequeño país con costas caribeñas colinda con Venezuela al oeste, Suriname al este y Brasil al sur. Sin embargo, se acaba de convertir en la cenicienta del 2020, ya que se pronostica que será el país con mayor crecimiento económico este año. Según el Fondo Monetario Internacional, su crecimiento se esperaba que fuera del 86%, 14 veces mayor al de China en enero. ¿Cómo se sacó la lotería Guyana? ¿Qué repercusiones puede tener este crecimiento y qué amenazas se enfrenta, ya sea de vecinos o de empresas transnacionales? Para todo eso y más, vamos al acomodo. El país de Guyana es el producto de la colonización de tres grandes potencias, Holanda, Francia y el Reino Unido. Debido a las grandes migraciones que estos países impulsaron, la población guyanesa ahora resulta en la interacción entre migrantes de la India, descendientes de esclavos africanos, comunidades indígenas, entre otros grupos. Guyana no logrará independizarse del Reino Unido hasta 1966 y no establece una república hasta 1970. Al final, las dos poblaciones principales de Guyana resultaron ser la indo-guyanesa y la afro-guyanesa, y según las estadísticas más actuales, los indo-guyaneses componen el 40% de la población de Guyana, mientras que los afro-guyaneses constituyen el 26%. El resto de la población está compuesto de comunidades originarias de América o mestizos. A nivel político, esto hizo que todas las elecciones se decidieran entre dos partidos. El Congreso Popular Nacional, PNC, por sus siglas en inglés, apoyado por afroguyaneses, y el Partido Popular Progresista, el PPP, apoyado por los indo-guyaneses. Ambos partidos se han disputado el poder de una manera feroz, y ambos partidos tienen acusaciones severas de corrupción. Su tope llegó a finales de los 90, cuando la Comunidad del Caribe, la CARICOM, de la cual Guyana es miembro, dejó al país sin gobierno por varios meses, a causa de una crisis postelectoral. Las tensiones étnicas entre ambos grupos siguen provocando inestabilidad política. Ya que entendemos su composición demográfica, vamos a las condiciones económicas del país. Guyana es el tercer país menos desarrollado de Sudamérica, con el 36% de su gente viviendo con $5.5 al día, y es un país altamente expuesto al cambio climático. Su capital, Georgetown, requiere muros marítimos para prevenir inundaciones, ya que el 80% de la población nacional vive debajo o al nivel del mar, y buena parte de su producción agrícola está en la costa. Es por esto que Guyana se ha afiliado al marco de programas para reducir emisiones de la deforestación y degradación forestal, REDD+, por sus siglas en inglés. A través de este mecanismo, países desarrollados le pueden pagar a países en desarrollo para exigir el cuidado de sus áreas naturales. Si consideramos que Guyana absorbe más dióxido de carbono del que emite, Guyana es un país esencial en la lucha contra el cambio climático. Para garantizar el cuidado de los bosques guyaneses, Guyana está vinculado a través de un programa REDD+ con el gobierno de Noruega. Al momento, el país europeo le ha pagado $150 millones al gobierno guyanés, con otros 100 millones aún por llegar. Además, el gobierno guyanés logró imponer medidas económicas de libre comercio que favorecen el cuidado al medio ambiente. Aparte de pasar leyes y regulaciones progresistas para proteger su ecosistema, en Guyana se cuantifica el valor monetario del carbono que absorben sus bosques. Después de esto, se hace un inventario de cada árbol para establecer el valor monetario de limpieza de carbono por árbol. Por tanto, cualquier decisión financiera o proceso de licitación debe considerar los posibles gastos y pérdidas que conlleva la limpieza de carbono de cada uno de estos árboles. Esto hace que el proceso de desarrollo poblacional o producción industrial en zonas verdes sea más lento y sostenible. Al momento de esta grabación, la tasa de deforestación de Guyana es de 0.048% anual, de las más bajas del mundo. Sin embargo, Guyana tiene un conflicto con un adversario que no puede regular con herramientas económicas, su vecino Venezuela. Además de las crisis económicas, políticas y humanitarias de Venezuela, estos dos países mantienen un conflicto fronterizo de más de 120 años por un territorio que actualmente le pertenece a Guyana. Este territorio se conoce como el Esequibo o la Guyana Esequiba y equivale a 2/3 partes del territorio guyanés. El conflicto se remonta a 1835, cuando colonos británicos comenzaron a poblar espacios más allá de la frontera delimitada entre la colonia británica y el país venezolano.
En 1897, ambos países acordaron que un arbitraje internacional decidiría quién se va a quedar con el territorio, con un tribunal que estaría compuesto por 2 venezolanos, 2 británicos y un miembro neutral de cualquier nacionalidad diferente. Pero en el acuerdo se estableció que la defensa venezolana tendría que ser llevada a cabo por 2 estadounidenses, no por 2 venezolanos, cosa que levantó sospechas respecto al fallo final. Y curiosamente, el Reino Unido ganó el juicio de manera unánime en 1899. No obstante, tras la confesión de uno de los abogados estadounidenses antes de que éste muriera, que el fallo se dio después de una negociación secreta, la decisión perdió credibilidad. Por tanto, en 1962, Venezuela presentó una demanda en la ONU, la cual culminó en el Acuerdo de Ginebra del 66. Este acuerdo establece los pasos y el compromiso para que Guyana y Venezuela pudieran encontrar un acuerdo satisfactorio para ambas partes. En 1983 y 1999 se intentó resolver el problema sin éxito, y al llegar al poder, Hugo Chávez decidió congelar el tema para mantener buenas relaciones entre Caracas y Georgetown. La controversia estaba prácticamente muerta hasta el 2015, cuando la multinacional petrolera Exxon hizo un descubrimiento que cambiaría el rumbo del país caribeño. Ya que conocemos todo esto, vamos al impacto. En mayo de 2015, Exxon descubre reservas de petróleo en el yacimiento petrolífero de Stabroek, una licitación en la costa guyanesa, pero decide no declarar públicamente cuántos barriles estiman sacar. Esto pasa en 2016. Exxon anuncia que el yacimiento de Stabroek se trataba de uno de los yacimientos petroleros más productivos del mundo. Hay que ponerlo en perspectiva. El índice de éxito para exploraciones petrolíferas, es decir, la probabilidad de sacar petróleo a la hora de taladrar en un depósito petrolífero, promedia debajo del 20%. En el caso de Stabroek, ese índice es del 82%. El descubrimiento transformaría a Guyana en uno de los países que más petróleo explota por persona, estimando 3.800 barriles per cápita, casi el doble que Arabia Saudita. Esto despertó el interés mundial por Guyana, al punto que en enero de 2020 el FMI consideró que iba a tener un crecimiento económico de 86%. Inclusive con la pandemia, este número disminuyó solamente a 53%, que es 16 veces lo que creció China en el segundo trimestre de este año. Este crecimiento implicaría que el PIB guyanés se podría triplicar en los próximos años. No obstante, 2 controversias entorpecieron las negociaciones por los términos de la exploración de estos yacimientos. Para empezar, al notar el potencial económico, el gobierno venezolano de Nicolás Maduro decidió reiniciar su reclamo por el Esequibo, ya que gran porción del yacimiento de Stabroek se encuentra en la zona marítima de esta región. De por sí, el éxodo de venezolanos huyendo del país había empeorado las relaciones entre ambos países, por lo que esta reacción de Maduro puso en alerta roja al gobierno guyanés. Lo que nos lleva al segundo punto. Como Guyana estaba ocupado con Venezuela, no invirtió la suficiente atención ni recursos para negociar con Exxon, que es un monstruo de las transnacionales. O al menos eso parece. Exxon, aprovechándose del caos político y sin anunciar los resultados exitosos de sus exploraciones, negoció frenéticamente los términos de su licencia sobre Stabroek para mantener condiciones favorables y similares a un acuerdo del 1999. Un reporte de la ONG internacional Global Witness asegura que Exxon presionó a funcionarios públicos de Guyana para acelerar la negociación de la licitación de Stabroek, al punto que toda la negociación se dio en menos de 10 semanas, un plazo muy acelerado, considerado lo que estaba en juego. Al asegurar la licitación, Exxon publicó las cantidades de petróleo 3 días después. Muchos acusan al funcionario guyanés encargado de la negociación, el ex ministro de Recursos Naturales, Rafael Trotman, de conflicto de interés, al igual que al gobierno del presidente Granger, que pertenece al partido afroguyanés. Esta negociación controversial la adjudica términos extremadamente favorables a Exxon, con regalías del 2% por barril y casi un 50% de las rentas de toda la producción. Este acuerdo es muy controversial porque las normas industriales generalmente le otorgan entre el 65 y 85% de las rentas al país que da la licitación. Por haber negociado los términos antes de conocer la gran riqueza en cuestión, Guyana se quedaría solo con el 52% de las rentas. El reporte de Global Witness argumenta que Guyana debería renegociar para que reciba mínimo el 69% de las rentas, ya que así podrían ganar hasta $55 mil millones más. Aunque la explotación del petróleo es gradual, este monto adicional sería una bonanza extraordinaria para Guyana,
casi 7 veces el tamaño actual de su PIB. Por ejemplo, si solo se destinara este monto a construir hospitales, se podrían construir 426 nuevos hospitales para una población de 780,000 personas. Gracias al desplome económico del mercado petrolero causado por la pandemia, Exxon necesita los ingresos de estos fondos petroleros guyaneses para mantenerse a flote. Solo estos yacimientos representarán el 8% de los ingresos totales de la multinacional, por lo que una renegociación puede ser difícil. Sin embargo, sí anticipamos esta renegociación por ciertos cambios políticos. Para empezar, en julio de 2020 hubo cambio de gobierno. Las elecciones presidenciales fueron ganadas por el PPP indo-guyanés, declarando así al joven político Irfan Ali como el nuevo presidente. Tanto Ali como su oponente criticaron duramente los términos con Exxon, mas no ha declarado públicamente cómo buscaría una renegociación. Además, la controversia legal sobre el Esequibo ya llegó a la Corte Internacional de Justicia en La Haya, manteniendo su primera sesión virtual en junio del 2020. La nueva administración deberá defenderse ante la Corte Internacional de Justicia y al realizarse un fallo podrán enfocarse por completo en la administración del petróleo. Hasta ahora, lo único que el gobierno de Irfan Ali ha hecho en cuanto al petróleo es desmantelar un mecanismo económico del gobierno anterior que evitaba que la llegada abrupta de los ingresos del petróleo no perjudicaran a la economía guyanesa. Hasta el momento no ha anunciado otro método para reemplazar este sistema. Ya que entendemos el entorno demográfico, político, económico y legal al que se enfrenta la Guyana, vamos a discutirlo todo en el movimiento. Para este movimiento tenemos para ustedes una mula de 3 puntos bastante importantes a tocar y 3 discusiones que a fuerzas el gobierno de Guyana va a tener que tener. Para empezar, la maldición del petróleo. Y ustedes escucharán, ¿por qué tener petróleo es una maldición? ¿Qué no significa un recurso gratis para poder explotar y darle más ingresos a tu economía y, por tanto, a tus ciudadanos? El problema aquí es que países en desarrollo generalmente no tienen instituciones muy establecidas y sólidas que sean aceptadas por líderes políticos y por la población en general. Por tanto, países en desarrollo que descubren reservas de petróleo pueden perder estas instituciones y consolidar los beneficios económicos y políticos del petróleo en pocas manos. Lo ves también del lado de países con instituciones muy establecidas. Es el caso de Noruega y es el caso de Canadá, que encontraron yacimientos de petróleo ya teniendo sistemas democráticos bastante establecidos, respetados y seguidos, que los beneficios económicos y políticos se repartieron en manos de todos. Todos se han beneficiado en Noruega a raíz del petróleo. El país es uno de los más ricos hoy en día gracias a este desarrollo energético. Pero este no es el caso en muchos países en vías de desarrollo. Al contrario, puede llevar a gobiernos más autoritarios, como es el caso de muchos países árabes. Si se consolida el petróleo en manos de pocos, porque las instituciones públicas no están acostumbradas a distribuir el poder económico, puedes estarte enfrentando a la consolidación del poder económico y político. Que es lo que inclusive pasó en Venezuela, ¿no? O sea, en Venezuela tenías un gobierno que intentó redistribuir de esta manera el petróleo, pero sus instituciones eran muy débiles, se terminaron rompiendo bajo el peso del chavismo. Y al final esto hizo que en vez de que quisieras tener una buena política redistributiva, pero diversificando la economía, te quedaste en el petróleo nada más, porque era un tema de poder. Y la verdad es muy triste porque Venezuela era un país que estaba intentando establecer sistemas democráticos, pero se corrompió y benefició a los de hasta arriba. Ahora, ¿qué haces si eres un país en desarrollo y descubre petróleo y tienes la intención de en realidad beneficiar a la población? Hay argumentos, no necesariamente que yo apoye esto, pero se los quiero presentar. Hay argumentos académicos que indican que lo mejor puede ser tener una compañía pública nacional que maneje el petróleo de una región y de un país. Los motivos que este argumento da a favor de una compañía pública es que esta compañía pública le da el poder administrativo de la explotación del petróleo al gobierno, en vez de dejarlo en manos de compañías multinacionales que puedan abusar de mayor conocimiento y de mayor experiencia. La cosa es que tienes que asegurarte que esta compañía no se vaya a corromper. Ahí tenemos un ejemplo bastante cercano, ¿verdad? Pero muy cercano de casa. Y yo creo que también es complicado porque tampoco puedes pensar que las empresas privadas van a querer lo mejor para ti. Al final son empresas que buscan su beneficio lo más posible. Y pues recordemos que antes de que existiera la OPEP, se le llamaban a estas empresas las 7 hermanas. O sea, eran prácticamente ángeles de la muerte llegados a explotar tu petróleo, tomar tus tierras, y lo hacían con mucha violencia.
pero ahora tenemos una situación donde se puede negociar. El problema es Guyana. Prácticamente nadie conocía ni figuraba Guyana antes de que salieran nuestros pozos petroleros. Y estamos hablando que Exxon tiene ganancias netas mayores al PIB de Guyana. Estamos hablando de un monstruo del tamaño de un estado que puede doblegar a un país entero. Aquí el problema con Guyana es que lleva solo 50 años siendo un país autónomo con una república autónoma. Y durante todo este tiempo fue gobernado principalmente por dos partidos que en ambos lados se acusaban de corrupción, y siempre ha habido inestabilidad política que, como ya les dijimos, resultó en que una elección de los 90s requiriera la intervención de la CARICOM y que no tuviera un gobierno propio por meses. Que es el segundo punto, o sea, la corrupción guyanesa, ¿cómo va a afectar la redistribución del petróleo? Inclusive el actual presidente tiene acusaciones de fraude y de conspiración, pero no sabemos si esas acusaciones sean ciertas o simplemente sea la grilla política entre ambos partidos. Exacto. Entonces, ya sabiendo que que es una democracia sin instituciones muy transparentes que puedan proteger de corrupción, ¿qué pasó con Exxon? Yo creo que uno de los grandes problemas para Exxon es, pues ya tienes aquí vinculado a una persona que era parte del gobierno guyanés, y eso hace que sea un tema muy fácil. O sea, el golpeteo político contra Exxon va a ser muy fácil. Y esto hacía que Exxon dijera, a ver, yo voy a utilizar este foso con estos términos, porque la inestabilidad política hace que esta exploración sea muy arriesgada, porque en cualquier momento el gobierno me puede tratar de empujar o me va a poder tratar de quitar los términos. Pero yo creo que si es que resuelve bien Guyana la situación con Venezuela, esto fortalecería a Guyana a la hora de negociar. Pero la verdad es que la controversia legal con el Esequibo puede o favorecer a Guyana o favorecer a Venezuela, pero nosotros no vemos ninguna manera en la que favorezca a Exxon, porque vamos a darles ambas situaciones. Asumamos que la Guyana gana el fallo. Entonces ahora tiene un territorio consolidado y reconocido por toda la comunidad internacional y puede renegociar a raíz de que la pandemia está fortaleciendo a Guyana. ¿Por qué decimos esto? Guyana va a seguir creciendo mientras que la pandemia desplomó el mercado del petróleo. Entonces Exxon necesita estos pozos petroleros y no puede perder más ingresos. Por tanto, le da una mejor posición a Guyana de renegociar estos contratos, ya que son indispensables para Exxon, mientras que la verdad, cualquier compañía petrolera que se pueda tratar de meter y ofrecer algo mejor le pueda dar. Ya de todos modos les establecimos que el gobierno guyanés no es un gobierno muy establecido, entonces supongo que podría decir que hay más flexibilidad política para cambiar las cosas. Pero Diego, ¿qué pasa si Guyana pierde el fallo? Mira, si Guyana pierde, Venezuela es un nuevo actor con el que tienes que tratar. Y obviamente Exxon lo último que quiere es tratar con Venezuela por las sanciones estadounidenses, además de, la verdad es que ¿quién quiere tratar con Venezuela? O sea, la realidad es ¿qué empresa petrolera se le ocurriría trabajar con Venezuela? Es más, lo primero que haría Venezuela es enviar ahí a su propia empresa y tratar de explotarlo malamente a estos yacimientos en Stabroek. Y es muy complicado entonces, porque Exxon se enfrenta a una situación donde va a tener que reconocer también su tráfico de influencias y no va a tener ese mismo peso con Venezuela. Entonces, toda esta situación de corrupción con Exxon, el gobierno guyanés y obviamente la muy corrupta administración de Nicolás Maduro en Venezuela hace que todo este recurso del petróleo esté sacando las pasiones de lo peor a nivel económico. O sea, no hay forma yo no veo una forma que a Exxon le pueda ir bien ahora con la pandemia. Está contra la pared, absolutamente. Sí. Y ahora les vamos a presentar una situación en la que todo le sale bien a Guyana, en la que el fallo le beneficia y que también logre o no negociar con Exxon. Vamos a lo que se le llama el mal holandés. Diego, ¿puedes explicar el mal holandés, por favor? Claro que sí. Este se llama mal holandés por una situación que sufrió Holanda en los 70s, que es, tú empiezas a desarrollar un sector importante porque encontraste, por ejemplo, minas, o en este caso petróleo. ¿Qué va a pasar? Tú vas a empezar a desarrollar rápidamente el sector económico y esto hace que se aprecie la moneda. Y esto es un problema porque al final tus otros sectores económicos van a empezar a ser menos competitivos. Porque si tú estabas exportando, digamos, maíz, pero ya tienes mucho petróleo y lo estás explotando lo más posible, al final todos tus huevos van a estar en la canasta del petróleo y no tanto en la agricultura. No vas a diversificar tu economía y si tú no eres competitivo, pues la gente te va a empezar a dejar de comprar. Y eso es lo que le podría pasar fácilmente a Guyana, porque es lo que le ha pasado a cada país latinoamericano y sudamericano
respecto a su propia economía, porque al final nos agarramos 1 o 2 commodities y con eso de ahí nos salimos. No buscamos cómo diversificarnos. Y ese es el problema, tienes que evitar que se aprecie demasiado la moneda para que las inversiones extranjeras e inversiones propias dentro de otros sectores económicos se puedan mantener a flote. Aquí es muy preocupante que el gobierno actual haya decidido remover esas restricciones económicas para que los ingresos petroleros no afectaran a los otros sectores económicos. No, y aparte, o sea, tienes un potencial enorme. Yo creo que Guyana está ante una oportunidad de oro de que en los próximos 10 años saques adelante al país en múltiples sectores. O sea, no debería quedarse ese dinero del petróleo solamente en un sector económico. ¿Qué es lo que hemos hecho? O sea, Venezuela lo hizo, México lo hizo, Chile lo hizo con el cobre en algún momento, Argentina con la agricultura. Tienes que distribuirlo bien, porque es un tema de vida o muerte, y más con un país tan frágil como Guyana. Porque si lo haces bien, es una transformación radical del país. O sea, servicios públicos de calidad, sacar a gente de la pobreza, mejorar las condiciones de emprendimiento. Pero si lo hace mal... Es que puede ser de vida o muerte. Estás hablando de que Guyana tendrá otra monoeconomía que se basa completamente en un recurso natural que no es renovable, y especialmente un recurso no renovable que está afectando el cambio climático, del cual la Guyana es una víctima. Tiene que mantenerse estable para poder enfrentar el cambio climático. Sí, y aparte, o sea, algo que también mencionaba el mismo reporte de The Witness es, tienes que... O sea, si tú logras tener un mejor trato con Exxon, tú solamente puedes dedicarte a explotar ese pozo petrolero, y a partir de ahí tú vas desarrollando entonces tu propia economía para mantenerte a flote, literalmente, contra el cambio climático. Si lo hacen de una manera que quieran explotar demasiado rápido y que empiezan a emitir más de lo que ya absorben, podría Guyana perder sus acuerdos con Noruega, podría perder su estatus como paraíso ecológico en Sudamérica, y eso pues es una situación muy complicada. Sí, es algo muy contradictorio, es el explotar un recurso que contamina, pero a la vez utilizar esos recursos que van a caer para enfrentarte contra el calentamiento global. La verdad es un problema muy difícil, no nada más por su posición geográfica, que probablemente termine estando muy afectado, pero también su distribución demográfica, en la que casi todos se encuentran bajo el nivel del mar o al nivel del mar. Estás hablando de una población que está bajo riesgo, y que para poder prevenir esas acciones del calentamiento global tienen que invertir en petróleo. Es una contradicción muy curiosa. Y lo peor del caso, tienen que sacarlo ya, ese petróleo, porque el petróleo se va a devaluar en los próximos 10 años, y si tú no aprovechas la bonanza económica, lo que tú ahorita presumes como unos posibles 55,000 millones de dólares nuevos para tu economía, van a desaparecer. Entonces van a querer acelerar el proceso, y a mí personalmente me preocupa que por esta presión del tiempo que traen encima, Guyana haga mal uso de los fondos, o peor, de la misma exploración petrolífica. O sea, tendríamos un desastre ambiental allá. Entonces eso es lo que más me preocupa a nivel ambiental de Guyana, que estén tan presionados por sacar ya el petróleo, que pierdan sus compromisos ahorita que ya tienen con el cambio climático, y que lastimen su ecosistema por esta aceleración. Y a fin de cuentas, lo peor es que estás hablando de un país pequeño, de cientos de miles de personas que no tienen otra esperanza más que el gobierno que acaban de elegir pueda hacer buen trabajo con estos recursos nuevos. Están a la merced de un recurso y de la administración correcta de este recurso. Definitivamente, solamente falta pues desearle lo mejor al gobierno de Irfan Ali y no la rieguen. Y esto ha sido todo por este episodio de Efecto Dominó. Mi nombre es Diego Cermeño. Y yo soy Andrés Darriu. Síguenos en redes sociales a @efecto_dom. Estamos disponibles en YouTube y donde sea que escuches tus podcasts. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.